mundo de la historieta. Pablo Sosa Col y Agustina Casor. Juan, el moderador. Bueno, perfecto, esa es la idea. Cada día aprendes más. Las invitamos porque nos parecía que estaba re bueno si las podían conocer. Como son, ellas están trabajando así ahora, ¿no? Ustedes se mueven un montón con el mundo de la historieta y de la ilustración. Sí, creo que me estoy tomando un recreíto. Primera pregunta es, ¿cómo se definirían en lo que hacen? ¿O qué hacen ustedes? ¿Cómo me definiría? Lo que hago. Piscis. Sí, absolutamente. Bueno, yo me defino como historietista, como ilustradora. Y ahora estoy recopada con los tatuajes también. Y como soy una tatuadora newbie, pero me gusta. Quiero ponerle onda a eso también. O sea, dibujar, pero en cualquier formato. Sí, dibujar, claro. Ilustradora, historietista, que también implica dibujar, y tatuar, que también implica dibujar. Quizás podría decir dibujante, que se dedica a varias ramas. Pero te gusta decir historietista. Sí. ¿No, Saúl? Y yo soy historietista. De rebote un poco gestora cultural. Gestora cultural. Claro. De rebote, ¿por qué? Porque fue surgiendo una cosa llevó a la otra. Terminamos haciendo eventos. Qué bien. No sé si a vos cómo te pasó, ¿no te pasó? Sí, así como que terminaste. Iba paseando por el barrio y vi la biblioteca. Así que un poco, sí. Está bueno eso de gestora cultural. ¿Cómo es? Gestora cultural suena muy... Suena bien. Para el currículum. Yo pongo a veces gestor cultural alternativo. Como para que, te voy a robar eso. Como para que no es tan profesional, pero... Y también pongo historietista, porque es como que me gusta más que dibujante, no sé, es como que es más una definición más cerrada, ¿no? Ilustrador no sé. Igual nadie me pregunta, no importa. Yo se me pregunté. ¿Cómo llegaron a esto de ser historietistas? ¿Cómo empezaron? Yo empecé, la típica que hablábamos antes, siempre me gustó dibujar. Y era como lo que más me gustaba hacer, mi materia favorita, y siempre que había que hacer la escenografía de un acto o algo así, me sacaban de la clase, de cualquier clase, y yo iba a hacer eso. Ya eso te hace sentir especial, ¿no? Y sí, era como la que dibujaba del grado. Y eso era en la primaria. Después en el secundario se fue apagando un poco, como que siempre llevé un diario íntimo, un cuaderno en el que hacía dibujos y hablaba de las cosas que me pasaban, siempre acompañándolo con dibujos, pero tampoco era demostrarlo demasiado. Después me empezó a gustar mucho la ilustración infantil, los libros infantiles, y empecé a estudiar eso. Ilustración infantil. Sí, en una escuela que había en ese momento, que ahora no está más, se llamaba Sótano Blanco. Sí. Era específica de eso. Mira. Yo fui a la EA. No, hay pica de escuela. Pero bueno, EA sigue. Sótano Blanco, no sé si... No está más. ¿Tu sueño era hacer un álbum? Sí, un libro álbum. Un libro álbum infantil. Estoy trabajando de eso, ¿no? Sí, el sueño. Sí, me gusta mucho. Me parece que no tengo por qué elegir historietas o libro álbum o mi idea. ¿Y harías vos la historia, el texto? Sí, ya está hecho, solo me falta un par de ilustraciones y ya está. Me gusta mucho la ilustración infantil, y también empecé también a interesarme cuando conocí a Power Paola y la historieta así autobiográfica. ¿Power Paola? Una historietista que también como se basa mucho en su propia experiencia y hace historietas a partir de eso, y a mí ese tipo de historieta me hizo pensar
yo también puedo hacer algo así, ¿no? Como que eso fue un incentivo. Y empecé a investigar un poco más de historieta, empecé a ir a un taller, que era mismo que... Las dos iban al de con Mariano. Mariano Díaz Prieto. Y después empecé ¿Iban al mismo tiempo? ¿Se conocieron? Un tiempo fuimos juntas. Mirá. Uf. Mirá, registro. Habremos ido un par de... Tenía otro clases. corte. Un par de clases, por eso, sí. No, Íbamos porque en yo diferentes veía- horarios, pero alguna vez nos juntábamos. Yo vivía muy cerca de la mañana, entonces faltaba alguien y me decía, ¿querés venir? Y estaba yo todo el día ahí en el taller, como viendo. Y- Tipo una beca. Una Sí, beca rara, una está beca. buena. Bueno, y después empecé a ir a ese taller y también a otros talleres que iban surgiendo. De historieta. De historieta. Y bueno, tenía guiones basados en experiencias reales y en diálogos reales. Y empecé a trabajar en Pipi Pep, que es el primer libro, que son diálogos entre dos perritos y habla de la cotidianidad de esos dos perritos y de cosas que surgen en el diálogo diario. Ahora vamos al proceso, pero antes que Agus cuente cómo llegó a historietista. Y yo, historietas de chicas, cuando tenía 12 años, tenía una historieta que se llamaba El Mago Azul y Frutilla Banana. El mago azul. Sí, que era una cosa, y unos amigos, había otros personajes, pero como que nos juntábamos a jugar al Magic y a juegos de rol y esas cosas todas, digamos, el Señor de los Anillos. Sí. Estábamos como un flash con todas esas ¿A qué cosas. A los 12, bueno. Y yo hacía las historietas que no éramos nosotros, pero éramos nosotros, porque eran todos magos y nosotros jugábamos esos juegos. Y siempre lo tomé como un hobby, yo pintaba. Pintabas así con... Sí, pintaba hiperrealista, todo, con la naturaleza con la muerta, paleta y pintabas el y paisaje y todo así, mirá. y todo eso. ¿Y qué pasó? Y- ¿Cómo fue ese salto de bastidor a Eh, o no sé si fue salto o... no, hacía las dos fue- cosas, de- pero de la golpe pintura era la- como más seria, ¿viste? Es verdad, sí. Y que la historieta siempre era como hobby. Y después, bueno, más de más grande, estudié diseño, porque igual la pintura no te da plata, no te da trabajo, al final el diseño es como más o menos parecido. Y la Sí. historieta siempre seguía ahí como Hobby, aparte. de hobby. ¿Qué hacías para vos, para tenerlas vos? O... Sí, las mostraba a amigos, las imprimía y se decía fanzines y eso. Y después las empecé a subir a internet, las subía así nomás. Y tampoco era muy consciente de lo que significaba que eso esté por internet. Porque yo historieta LGBT, que tiene que ver con la diversidad sexual y de género, y siempre toco esos temas. Y lo hacía quizás porque no encontraba acá algo con lo que identificarme, porque qué sé yo, ahora hay un montón de cosas, pero quizás antes es una revista vieja y es muy discriminatoria, Sí, hay muchas cosas re discriminatorias que Sí, no en te el mainstream acercan. no hay nada. Para alguien que quiere buscar historietas de esa temática, así en una librería y eso, es muy difícil, ¿no? Sí, y como que la principal motor, más allá de que ahora tengo como otro compromiso y quizás como más de concientizar y todas esas cosas, era simplemente por diversión y leer algo que yo por ahí quería leer y no estaba. Era prácticamente lo mismo, porque para mí, si yo puedo mirar una película romántica no sé, puedo mirar la Bella y la Bestia, cualquier persona puede leer lo que yo hago, porque Sí, incluso eso nos pasa a todos, que hago muchas historietas sobre el amor y esas cosas, nos pasan a todas las mismas cosas, al fin y al cabo. Y la subí así nomás a internet y qué sé yo, y cuando empecé a ir a lo de Mariano, con un compañero me empezaron como a empujar, bueno, a poner media pila. Subía con falta, no Claro, se entendía subías así lo que decía, por ahí estaba en el lápiz, no se veía bien. Y como me empezaron a empujar y terminé haciéndolo un poco más seriamente, entre comillas, y
no sé qué Porque vos pasó. notabas, de cuando las subías, notabas recepción de la gente. Sí. Hacían comentarios o algo a través de internet. Sí, por ahí, yo tampoco me lo tomaba tan seriamente porque en ese momento no tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo y quizás eran muy pavas las cosas. Sigue siendo... Pero ya ¿Qué estaban cosa? en la temática LGBT. Sí. Y... ¿Pavas decís los chistes? Como... Sí, era cualquier cosa. Pero también tiene que ver con uno va creciendo y va cambiando lo que va haciendo. Y nada, empecé a hacerlo un poco más seriamente, después me arrastraron también a quedar fanzines. Bien, qué bueno. Y... Sí, bueno, como que todo- tuviste gente que te arrastró Siempre me siempre. empujan ahí, voy como que me lleva la marea. Y bueno, yo pintaba, participaba de exposiciones, de todas esas cosas. Pero como te contaba hace un rato, a mí me gusta pintar abstracto, pero por ahí en la academia estaba piola, que como, sí, qué bien. Y después notaba que con el resto de la gente por ahí, bueno, no entiendo qué es esto, qué sé yo. Las pinturas abstractas. Sí. Y encontré quizás en la historieta una forma de contar un montón de cosas que por ahí con la pintura no podía, o quizás lo tenía que entrar hacia otro público, porque el que te compra una pintura no es la misma persona quizás que te compra una historieta. Son otras cosas. Y también que con la historieta uno puede hacer lo que quiere, como estamos acá afuera, los espacios son súper abiertos, entonces puedes ir a cualquier lado. O si no tenés un lugar donde ir a feriar, haces tus cosas y se las mostras a alguien. Más ahora con internet es más sencillo, como que en el arte sentía que había que hacer todo un camino, como más contactos, que tener una validación, alguien que te ponga en una galería y tampoco era como, si bien a mí me gusta mucho hacer eso de pintar ese tipo de cosas, como que necesitaba como que tenga como un mensaje o algo que pueda ser más disfrutable a nivel más para todo el mundo. Y nada, así fue saliendo. Y después yo como hace 5 o 6 años que empecé, porque yo hacía el street, subía a internet, pero no iba a eventos y eso a exponer. Y hace 5 o 6 años que me arrastraron. Las malas influencias. Y empecé a hacer cosas y también, bueno, no sé si no me estoy explayando. No, está bueno, para mí está buenísimo. Y está bueno porque la verdad que desde ese tiempo hasta ahora yo siento que hay más apertura y más disfrute, que yo quizás en un principio van cambiando los tiempos, la gente esquivaba en puesto o no miraba, qué sé yo, y ahora viene la gente y se empieza a entender que se puede disfrutar y que se puede leer y se puede compartir y entonces es como re lindo todo ese proceso. Y después, bueno, así haciendo todo eso, terminé haciendo el Festival de Buenas Pibas, que ¿Qué sería? ¿Festival Vamos las Pibas? ¿Cómo lo explicamos? Y es un festival de autoras de historietas, teniendo autoras como un espectro mucho más grande que el término de como uno con A, uno piensa mujeres, pero hay un montón de identidades que se relacionan con eso, y es como dar un espacio a toda la gente que quizás no tiene espacio para exponer en otro lado, o quizás no tiene porque desde la gente que organiza los eventos siempre hay buena onda, o siempre hay espacio, vos lo pedís y no te van a decir que no, pero a veces el público, depende del público, puede ser como hostil o no sé qué, entonces fue como mis amigas en un centro cultural y le dije dame la fecha y armé una convocatoria y de repente había un montón de gente y yo pensé que íbamos a ser 3 personas y nada, se armó un espacio re lindo y está bueno porque, qué sé yo, es un espacio, no sé si existe realmente eso decir espacio seguro, pero donde se puede sentir en la comunidad y que si pasa algo, sabemos que puedo contar con el lugar y todo. Y también para mostrar, porque
si bien el ambiente de la chileta es chiquito, son más que nada varones los que están y algunas pibas que están ahí porque, bueno, bueno, vos estás editada, alguna que otra más, pero después seguimos siendo pocas. Claro. Y por ahí vamos a los eventos, y nosotros nos conocemos a los eventos porque somos siempre los mismos, pero después aparecieron en el festival como, la primera vez fuimos como 70, y apareció un montón de gente que no estaba en nuestros espacios. De feriantes. Sí. Y hay un montón de cosas, qué sé yo, quizás, como yo decía, yo cuando empecé iba y por ahí pasaba alguien y me miraba mal, o no miraba el puesto, o lo que sea, y yo, porque aparte me arrastraron, entonces tenía soporte. Yo no quiero estar acá. Tenía con quién ir, que a veces no todo el mundo tiene esa paciencia o le afecta más quizás estar expuesto a esas cosas. Quizás otra cosa no me ha pasado a mí, pero me han contado chicas que vienen y le dicen, le estás cuidando el puesto a tu novio y tienen las publicaciones con el nombre, entonces es como, o no piensan un cumplido que es como, dibujás como, parece que le hubiera dibujado un chabón, como que bien que dibujás. No. Entonces es un espacio más que nada también para mostrar eso, que hay un montón de cosas para hacer. ¿Sigue pasando eso? Creo que sí. En Vamos las Pibas no. No, creo que no llega hasta decir. Es más que nada eso, para mostrar todo eso que por ahí no se ve a un nivel más que no encontrás en una librería y mostrar que hay un montón de cosas que se hacen, no simplemente quizás esa mirada que es como la venimos arrastrando desde hace tiempo, que bueno, uno después queda, aunque no quiera, le queda en la cabeza pensando eso y después se sorprende, pero que hay un montón de cosas, hay tantas autoras como con estilo, temáticas, que hay de todo, entonces romper un poco con eso y aparte dar el espacio para que en general alguna edición ha habido alguna editorial, pero en general la idea es que estén las autoras, entonces vos vas y está el libro, el fanzine, lo que sea, y tienes la oportunidad también de charlar con la persona. Me parece como que es muy interesante, sí. A mí me gusta hablar con la gente. Es real. Charlemos un poco del proceso. Como me interesa el momento en que están dibujando alguna pavada y cómo eso termina siendo un libro editado en una biblioteca, en una librería y todo. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo empiezan ustedes? Ya saben cómo dicen, bueno, ahora voy a dibujar un libro y empiezan en el capítulo 1. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen ustedes? Para mí depende del proyecto, pero tiene que ver mucho con el entusiasmo que me genera algo. Por ejemplo, con Pipiper me pasó que tenía muchos guiones y... ¿Tenías los guiones, las ideas escritas? Sí, siempre tengo una libretita o en el celular que voy anotando. Para mí como surge a partir de la escritura, más que del dibujo. Como siempre tengo ideas o escucho un diálogo que me gusta y escribo a partir de eso y después voy al dibujo. Siempre escribo primero. Y tenía muchos guiones con Pipiper y me entusiasmó mucho la idea, encontré los personajes y hacía 1 o 2 por día más o menos hasta que hice todo el libro. Ahora estoy trabajando en una novela gráfica que eso me parece que es un poco más complejo. Porque Pipiper es tu primer libro, sí. Que son 2 personajes. Son 2 personajes y todo se resuelve en un solo cuadro. Claro. ¿Son chistes? Sí, algunos, claro, algunos no. Igual el otro día alguien me dijo que el humor gráfico que se resuelve en una sola tira no es historieta. Pero también piensan que el humor gráfico te tiene que reír y el humor gráfico, si lees cualquier cosa, no siempre es gracioso. No, pero me decían algo de que si no sucede el tiempo, no es historieta. No sé. Porque es una sola viñeta. Claro, porque sucede todo en una sola viñeta. ¿Y qué es? Sí, humor gráfico. Pero...
Sí, para mí es un nombre que no. Incluso si mirás cosas de antes, de Kino, lo que sea, muchos que son chistes, pero no te reíste, es una reflexión. Claro, Qué sé yo, o algo así, Claro, te quedás eso, bueno. contemplando. Pero humor gráfico, humor ¿te gráfico. gusta esa definición? Y a mí O mucho sea, que no, veo- porque tengo trabajo con muchas cosas que no son humor, No son como humor. son como una Gráfico. reflexión o un pensamiento o incluso algo sin remate, así, y me gusta hacer eso. Bueno, estoy trabajando en una novela gráfica que es un poco más complejo el proceso y como es la primera que hago, también estoy conociéndome a mí misma cómo trabajo mejor eso. Claro. Estoy escribiendo el guión y resolví un par de páginas como para ir encontrando el estilo gráfico. Y eso de ahí es como se te ocurrió la idea y dijiste, ¿esto va a ser una novela gráfica? Sí, ¿Verdad? sí. Pero bueno, me resulta mucho más fácil la tira. Pero siento que ya la hice bastante, entonces siento como que quiero complejizarlo un poco más. Claro. Quiero probar cómo me resulta hacer una novela. Y es otro ritmo, ¿no? De Pipi Pepe es, vos hacías una viñeta por día. Sí. Acá no. Y acá no sé, puedo estar un mes sin tocar ese proyecto. Claro. Mucho más complejo. Pero también empecé una tira nueva, porque me encanta hacer tiras, no lo puedo evitar. Que se llama El fin del mundo. Y que ya es sería tercera sería el tira. tercero, y yo creo que voy a hacer un libro con Uy, eso. qué bueno. Y bueno, y lo estoy trabajando así también. Tengo los guiones y me siento y lo resuelvo bastante rápido, no sé, 40 minutos, no sé, mucho. Wow. El dibujo. El dibujo y Mirá. lo pinto y ya está. Estoy un poco peleada con las redes sociales también. Lo que como son que difíciles. sí, como que siempre fui de compartir todo, como hacía una tira y la subía, porque eso te genera cierta adrenalina, ¿no? Sí, los likes son como puntos que van subiendo. Sí, más allá del like, como hacerlo y que ya esté en internet. Eso, como... Y quiero Relajar. sí, quiero desprenderme un poco de eso, como de saber que eso no sea parte del proceso. Claro. Como que no es que termino de hacer algo y cuando está en internet ya está terminado, sino como que me dé satisfacción ya el solo hecho de haberlo hecho. Y Con la novela gráfica. voy a hacer eso, claro, no lo voy a compartir. Y vos pensás cosas cosas para subir a internet, ya sabes que esas tiras son para el formato de... No, yo siempre pienso en libros. Me gusta compartirlo y sé que lo voy a compartir, sobre todo las tiras. Pero siempre que empiezo un proyecto pienso que va a terminar siendo un libro. Bueno. ¿Y cómo llegas a que eso sea un libro? ¿Tenés las tiras hechas, las subís a internet? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se imprime eso? En tu caso. En mi caso particular, a mí me contactó Santiago Can, el editor de Mate en el Mensajero, y una editorial te escribió. Me propuso publicarlo. Ahora está tan difícil la situación que no están sacando tantos libros y no sé si el próximo no me lo tendré que publicar yo, pero tampoco me parece tan grave, me parece que está bueno. De hecho, acá tenemos los que te menos que te dé fiaca. No, tengo hay que sacarse la fiaca, lo único que... Yo estudié edición. Y bueno, el dinero es el gran tema, pero después, si te tienes la inversión, hay que sacarse la fiaca. Sí, no me da fiaca. Aparte estudié edición y me interesa la idea de tener un proyecto editorial también, no solo para publicarme a mí, sino para publicar a gente. Me gustaría tener una editorial de fanzines. Chiquititos y económicos y acompañar al autor en la idea y el proceso. ¿A vos también te gusta participar de ferias? Sí, me resulta un poco agotador a veces cuando, por ejemplo, Crack Bamboo, que es un festival que se hace en Rosario, fue la semana pasada. Son 4 días de feria muy intensos, desde las 2 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Y a mí particularmente, por cómo soy yo, me estresa un poco, me agota
el contacto con la gente Es que constante. a mí ese momento de que alguien esté viendo tu libro y con vos enfrente, es como que me da es como si viste que es como que lean una carta tuya enfrente. Claro, y aparte siento que me súper expongo en lo que hago. Claro. Y bueno, eso me agota, como 4 días de eso es un montón. Pero sí, me gusta, si es medio espaciado la paso bien.